cuando una persona nace, lo primero que haces es ponerle el nombre, pues un negocio es lo mismo. La marca tiene que ser una representación de lo que eres, de cómo hablas, de lo que entregas, de tu espacio y de lo que quieres transmitir como imagen. Para hacer algo distinto hay que acudir a la parte artesanal, ¿no? Hacer algo exclusivo, hacer algo único. La innovación solo se llama innovación si realmente se monetiza. Esto se trata de facturación, de un buen mantenimiento en el mercado y de que las gráficas siempre vayan para arriba, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que van a crear disrupción dentro del interiorismo aplicados a un salón de peluquería? Tienes que tener muy claro a quién vas dirigido y qué es lo que quieres transmitir y cuál es la necesidad de tu cliente para poder trasladarlo de una manera correcta dentro del negocio. Hey, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, te doy la bienvenida al podcast Peluquerías Imparables. Mi nombre es Pablo Sánchez, soy manager de Inside Hair y te cuento que somos una empresa especializada en dinamizar, escalar y rentabilizar negocios de peluquería. En este podcast hablamos contigo con información útil y práctica que te ayude a hacer crecer tu negocio. Y en el próximo episodio vamos a hablar de cómo utilizar dos herramientas clave para que tu peluquería sea disruptiva, que es el branding y el interiorismo. ¿Cómo puedes crear una marca realmente ganadora? Así que, si quieres entender cómo hacerlo, quédate y empecemos. Imparables número 116. Hoy venimos a hablar de cómo puedes crear una marca y cómo puedes crear un interiorismo dentro del negocio que te lleve a poder crear una experiencia realmente disruptiva. Y para ello tenemos a dos invitados especiales, los Carlos. Don Carlos Sánchez y don Carlos Roma, bienvenidos, ¿cómo estáis? Nada, pues muchas gracias por estar aquí con vosotros y nada, con muchas ganas, de nuevo. Muy bien. Oye, me ha molado porque hemos hecho una toma falsa hace un momentito, donde he estornudado, hemos empezado otra vez, y en el estornudo ha empezado contestando Carlos, pero has empezado contestando tú. O sea, decir, me mira y dice, ¿sí? Toca a ti. Nada, muy bien. Bueno, oye, Carlos Sánchez siempre está aquí. Carlos Roma ha venido a Adrede. Gracias, Carlos, por estar placer. de nuevo aquí. Siempre. Estuvimos la semana pasada en Madrid ahí juntos con un grupo que estábamos ahí viendo el tema de peluquerías imparables. Y justamente, como tú venías hoy aquí también para terminar, de entregar un proyecto en el que estabas inmerso, hablamos de, oye, ¿qué tal si grabamos otro podcast? Por supuesto. Porque realmente siempre hay temas que sacar y sobre todo queríamos darle importancia a un tema principal, y es que nos damos cuenta, fíjate que Carlos, tú trabajas, digamos, en tus proyectos, en los que te llegan de la gente que quiere hacer un proyecto de transformación del salón, que puede ser de una actualización o de un proyecto más de transformación total. Eso te lo piden directamente porque, lógicamente, tú trabajas de forma autónoma por tu cuenta. Sin embargo, nosotros colaboramos juntos y cuando colaboramos nos hemos dado cuenta en el tiempo de que hay personas que a nosotros nos llaman, digamos, porque quieren rehacer su marca, y entonces luego les explicamos que tiene que haber un interiorismo que esté empastado y alineado con la marca. Y hay otras personas que tú te das cuenta que cuando vas por tu cuenta y no tienen el branding, pues te faltan esos elementos, porque la gente, digamos, que se entiende perfectamente que cuando no lo sabes, tú no lo pides porque no lo sabes, pero lo que queremos dar a conocer aquí es la realidad que existe desde un punto de vista profesional. Y es que cuando alguien cambia un salón, ya sea de forma parcial o ya sea de forma total, más transformación o menos, la marca y de lo que habla la marca en el negocio, o sea, el diseño de el logotipo, el nombre, la identidad, los colores, tiene que estar empastado con el interiorismo que tenga que haber en el negocio, porque básicamente cuando tú vas imagínate un McDonald's, que el que ha diseñado el logo de McDonald's y la marca McDonald's, el cómo debe hablar la marca, qué colores debe tener, qué identidad debe tener, el que lo hace el interiorismo se inventa otra cosa que no tiene nada que ver con la marca. Entonces no veríamos McDonald's en los restaurantes ni McDonald's en la web, y así podemos decir cualquier marca. Louis Vuitton, Marc Jacobs, o sea, cualquier marca de moda, diseño, restaurantes o lo que sea de éxito, está empastado la marca, porque el interiorismo nace de la marca, no la marca del interiorismo. Se podría jugar al revés, sí. Sería un poco raro, pero podrías jugarla al revés. Pero bueno, queríamos hablar de este tema. Primera parte, vamos a hablar de este tema para que se entienda bien aquellas personas que sean neófitas totalmente, y luego, si queréis, avanzamos en la parte de
Hay personas que esto dicen, ostras, me pilla por primera vez, y hay personas que ya lo han hecho porque han trabajado con nosotros, con Carlos o con Inside o juntos directamente, y luego otras personas que ya tienen marca, que ya saben lo que es esto, pero quisieran dar un paso más. Tenemos como 3 escenarios, ¿no? ¿Qué os parece ese tema? Perfecto. ¿Sí? ¿Por dónde arrancamos? Pues por donde has empezado. Yo creo que al principio lo que tiene que saber toda la gente es dónde está y a dónde quiere ir, ¿no? Y cuál es el concepto de marca que quiere trasladar. Hay mucha gente que no piensa en la marca, que simplemente abre un negocio y no cree en la marca, abre el negocio o bien porque lo hereda o bien porque abre un negocio y en ese momento no piensa en algo muy importante que realmente es la marca y cómo tiene que trasladar ese concepto de marca, tanto a nivel gráfico como a nivel de interiorismo. Y creo que es un buen punto por donde podemos empezar, que la gente sepa que realmente la marca y el interiorismo es parte fundamental de lo que es el crecimiento propio de un negocio, ¿no? Entonces, como tú decías, no se puede separar lo que es el negocio de lo que es la marca y lo que es el concepto de marca. Y ahora te puedes encontrar en muchas situaciones en las que ves que realmente la marca con lo que es el concepto o lo que es los servicios que se dan en ese momento no tienen nada que ver. Oye, Carlos, profundizo un poco. ¿Cuáles serían los 3 conceptos? Has hablado de concepto. Cuando hablamos de concepto, entiendo que hablamos de lo que es la filosofía con la que se va a trabajar, ¿no? Con el modelo del negocio, con la forma de trabajar. Porque yo el otro día, hablando con un grupito que tenemos en un servicio que tenemos que se llama gestión directiva, entendiendo cuál es la filosofía de cada negocio, había una chica que cuando profundizamos en su forma de dar servicio, estaba dirigido a un tipo de cliente. El tipo de cliente era una mujer, identificamos como su avatar, ¿no? Ese avatar que tenía, que era una mujer que realmente trabajaba, identificamos como un trabajo que podría ser el estereotipo de trabajo, que era como, imagínate, la segunda de un director general, ¿no? O sea, esa persona que tiene relaciones con la dirección, con la gestión del equipo, con los bancos, con un equipo, ¿no? Es una mujer que viste bien, es una mujer que está empoderada, es una mujer pero fíjate que ella no se ve en su mejor versión. Entonces lo que busca es un lugar donde sepan entenderle y encontrar su mejor versión. Un lugar donde primero puedan entender la moda o la tendencia de una mujer así, o sea, cómo podría sacar su mejor look, y luego por otra parte un sitio donde se pueda abstraer de su estrés diario y relajarse. Esto sería un concepto a trabajar. Sin embargo, por ejemplo, hablábamos con otra chica que estaba en esa misma sesión, donde ella que quería tratar ella trabaja un concepto de belleza integral, de belleza 360, una belleza más holística que tenía que ver con el cuidado interior y el cuidado exterior. Esto va dirigido a un tipo de cliente que realmente no tiene nada que ver. No. Había otra persona que tiene un salón en el que su principal preocupación son mujeres que realmente tienen problemas de cuero cabelludo y que no pueden utilizar tintes normales y que realmente están buscando un espacio donde cuiden la piel, la salud, que tiene que ver con, trabajan más con barros, trabajan un concepto dirigido a esa parte, ¿no? Y luego había otra mujer que llevamos 4 años trabajando con ella que explicaba que su concepto va dirigido a mujeres que ni están empoderadas ni tienen ese trabajo, pero van por la calle y se sienten invisibles. Y realmente con el cambio de estilo que ellas hacen, les hace sentirse esa mujer que por la calle no se siente observada, que llega a casa y realmente su marido incluso no siente que tenga ese deseo. Entonces realmente con el look que le hacen ellas, realmente de repente, entonces, fíjate que 4 conceptos tan diferentes, en cada concepto se trabajan servicios diferentes y realmente eso tiene que estar representado en un nombre, en una expresión, en un eslogan, en un claim y luego en un diseño, en unos colores y en una representación dentro del negocio. Y tú has dicho 4, pero habría muchos más, evidentemente. O sea, has dicho 4, has puesto 4. Es que son las 4 que estuve, las tengo frescas ahí en la cabeza y quiero dar ejemplos claros. Hay muchos ejemplos para aterrizar. Pero está muy bien para poder aterrizar que no solamente hay un modelo de negocio. No hay un modelo de negocio que sea estandarizado, sino que tienes que tener muy claro a quién vas dirigido. Correcto. Y qué es lo que quieres transmitir y cuál es la necesidad de tu cliente para poder trasladarlo de una manera correcta dentro del negocio. Y eso se puede trasladar sobre todo la primera a nivel experiencial, eso de que apartarse de lo que es su trabajo habitual, ¿no? Y tener ese momento de relax, ese momento de diferenciación, al final esa experiencia tiene que vivirla dentro del espacio. Sí, pero yo me estoy imaginando, Carlos, perdona, que me estoy imaginando
que cada uno tiene un nombre diferente, Sí. que conecta con esa aspiración de la clienta, y luego tiene, me he imaginado yo, imagínate una zona donde hay espejos donde no te ves visible y una zona de espejos donde te ves visible. O sea, quiere decir, ¿cómo haces realidad desde la marca y desde el interiorismo que ese concepto de marca se traslade en general? Cuando nosotros hacemos ese primer briefing con el cliente, efectivamente es lo que dice Carlos y lo que dices tú. En un primer lugar, se le pregunta al cliente dónde quieres dirigir tu salón, y en segundo lugar, qué experiencia, qué tipo de servicios quieres darle a tu cliente. Con esos conceptos nosotros armamos, en el caso de Carlos, ese branding, ese naming, esa propuesta de imagen, etcétera, etcétera, y después con todo ello armo, en mi caso, toda la parte de interiorismo, todas esas texturas, todas esas formas que van a intervenir en el espacio, por no hablar de zonificaciones, distribuciones, en función de la experiencia que queramos dar al cliente. Oye, se me acaba de ocurrir una cosa muy interesante, que esto no lo habíamos hablado porque hemos estado 5 minutos hablando antes, pero mira, le había preguntado a Carlos... Ocurrencias de Pablo. ¿El qué? Última hora. No, pero está guay. En el podcast, ¿qué es? Según tú, Carlos Roma, es que como sois Carlos, este tema semántico, ese tema semántico, ¿cuáles serían, mirado desde el interiorismo, cuando ves la marca, cuáles son para ti? Voy a preguntar al revés. ¿Cuáles serían para ti las 3 claves que a ti te importan, que realmente son más importantes del desarrollo del concepto de marca y de la creación de marca, que más impactan luego para ti en el interiorismo? ¿Cuáles son las cosas que te faltan cuando no las tienes? Sí. ¿Y cuáles son las cosas que agradeces cuando realmente trabajas con Carlos y vienen decir, hostia, lo tengo hilado? Pues en primer lugar, saber el punto empresarial en el que se encuentra el cliente. En segundo lugar, que esté bien definido ese protocolo, esa experiencia que ellos quieren dar a sus clientes, porque muchas veces tienen ideas, han cogido inspiración de otros salones, de informaciones, etcétera, etcétera, pero no tienen bien conformado ese esquema, esa carta de servicios, ese manual, ese protocolo, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo con Carlos, los protocolos están marcados, los servicios están completamente marcados, y a mí me facilita mucho a la hora de configurar el espacio. Lo que hablábamos en el podcast anterior, el máximo aprovechamiento de los locales. ¿Qué pasa? Que gracias a todo ese briefing que Carlos me pasa, yo puedo configurar el espacio aprovechando al máximo. Vale. Y cuando hablamos, por ejemplo, más a nivel de branding puro, de lo que es el naming, el diseño de... Me estoy dando cuenta que soy muy bueno, ¿eh? Con las formas que tiene, ¿no? O sea, antes me decías, ostras, cuando vi aquella M, o sea, Sí. ¿cuáles son los insights que más impactan en tu visión luego de lo que quieres implantar, que te viene dado por la forma del logo, el naming y los colores? ¿Cuáles son las cosas que a ti como que te conectan con lo que quieres trasladar? Hay un punto artístico en el cual, pues, yo siempre lo digo, ¿no? En el caso de Mimum, yo cuando me propusisteis esa M, rápidamente visualicé la forma del mobiliario, la forma de la distribución. Teníamos un local completamente rectangular, con muchas aristas, muy estrecho, muy angosto, y gracias a esa M conseguí de alguna manera visualizar las formas, incluso adaptarme al protocolo que vosotros queríais a la hora de atender al cliente. En el caso de Mimum hicimos una recepción abierta sin ningún elemento cortante entre el cliente y el salón. Entonces, pues bueno, a través de una simple letra o a través de un simple logo, ya uno luego puede llegar a crear, ya te digo, las formas de mobiliario, las texturas que van a intervenir, cómo se va a iluminar, en fin, habla mucho. Al final es generar la experiencia de interior que va a tener el cliente, ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque yo previamente, perdona Carlos, ya me habían hecho un briefing de qué tipo de servicios se iban a dar, claro, qué tipo de propuestas se le iba a ofrecer al cliente. Entonces, con eso y el branding, ya mi cabeza empieza a funcionar a nivel formas, texturas, iluminación, zonificación. Al final esto mismo que acaba de decir Carlos Sánchez, además de Sánchez y Roma,
Porque si no, es lo de Carlos todo el rato. Señor Sánchez, por favor. Señor Sánchez. Sí, por supuesto. Oye, señor Sánchez, que me gusta mucho. El señor Alardeón me gusta mucho, Sí. la verdad. Pero, don Carlos, Don también me gusta. ¿cuáles son los insights que a ti te suman de lo que ha dicho Carlos, ¿no? El entender, porque dentro de Insight trabajamos el modelo, el servicio, entonces tú ya estás muy metido también en esa dinámica, ¿no? O sea, ¿de dónde coges esa inspiración que te vale para crear el nombre, la identidad, la parte más corporativa, la parte artística? ¿De dónde nace, no? O sea, ¿cuáles son los conceptos que vas aterrizando para al final que acaben en ese arte final, en ese nombre que le dé sentido a todo lo demás? Bueno, al final es lo que dice Carlos también, ¿no? Al primero se hace un briefing, evidentemente tienes que conocer al cliente, saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que quiere transmitir y tal. Entonces, por llevarlo, aterrizarlo, y en el caso de Mimum, que es en el que estábamos hablando antes, por ejemplo, hablamos con Frank y dijimos, a ver, ¿qué es lo que necesitas tú ahora? ¿Qué es lo que quieres trasladar en tu negocio? Sí que es verdad que Frank en este caso era una peluquería que estaba heredada de su madre, entonces ya tenía su clientela, tenía tal, entonces no quería evidentemente ni perder clientela tal, pero sí que quería darle un vuelco, sobre todo porque quería trasladar todo el tema a salud capilar, ¿no? Entonces también quería ver, trasladar que su peluquería fuese un espacio tranquilo en el cual la atención al cliente fuese lo más prioritaria posible, el mimar al cliente. O sea, esa palabra de mimar al cliente a nosotros nos trasladó esa experiencia de tratar con mucho cuidado al cliente, y al final se trasladó al naming, ¿no? Al final el Mimum viene de la palabra mimar, ¿no? De ese traslado de experiencia de estar muy bien cuidado, tener un muy buen cuidado con el cliente. ¿Qué pasa? Ese naming al final se traslada al branding con unas formas muy redondas, sin ángulos, sin aristas, para trasladar esa experiencia de tranquilidad, de calma, de cuidado, y a través de todo eso, al final se traslada al espacio. O sea, si te das cuenta, el concepto es un concepto global que nace desde el cliente, desde las necesidades del cliente, se traslada de una manera, primero a nivel de naming, que es posiblemente sea lo más difícil a nivel de conceptualización, luego se traslada al nivel de branding y luego a nivel de o sea, si le damos una cronología, si le damos una jerarquía, en principio arrancamos por un naming que conecte, ¿no? con el concepto que queremos trasladar. Correcto. Desde ese naming, lógicamente, yo sé, Carlos, que para ti es muy importante, don Carlos Sánchez, ¿verdad? Para ti es muy importante trabajar no con logotipos ya medio creados, sino con formas que tú creas desde cero. Sí. Esto para ti yo sé que es muy importante porque le das esa característica única al logotipo. Sí. O sea, realmente hoy en día hay muchas aplicaciones donde tú pones un tal y dices en cursiva, en no sé qué, no sé cuántos. Y básicamente cualquier persona hoy en día la puede hacer. Te metes en la IA. Mucha basura espacial por ahí. No, o sea, quiero decir, bueno, oye, muy válida para salir del paso. Diferentes tipos de momentos, etapas que tiene una persona, momentos económicos, momentos mentales, desconocimientos que no tienes. Yo creo que es más eso, el desconocimiento, el no saber apreciar la profundidad que tiene todo el trabajo artesano que tiene esa persona. Claro, y que es parte de lo que es el propio negocio. Sí, o sea, al final la gente cree que todo el tema de interiorismo o el tema del branding o el tema simplemente de elegir un buen nombre no es importante. Y sí que es muy importante. O sea, yo creo que lo hablamos ya en un episodio anterior de por qué tardamos tanto en darle un nombre a nuestro hijo. Al final el negocio es un hijo. Entonces el naming es muy importante para trasladar el concepto de negocio, el branding es muy importante, el espacio es muy importante y evidentemente al principio pues quizás sobre todo por temas económicos la gente no se da cuenta, pero es muy importante. No, la importancia está clara. El tema es que no todo el mundo parte de la misma base, no tiene los mismos recursos, no tiene el mismo presupuesto, ni el mismo conocimiento, ni la misma sensibilidad a ese conocimiento. Porque realmente puedes tener el mismo conocimiento, tener sensibilidad o no tener sensibilidad. Si yo realmente hablo de que la carne de Kobe no sé qué, no sé cuánto, si trae de Japón y te cuesta 500 pavos, aunque los tengas, dices, mira, a mí me da igual que esta carne venga de tal, porque yo con el entrecote Mercadona, que me cuesta 7,80, voy más que sobrado y paso de la de Kobe. Veo que vas a Mercadona habitualmente.
Ainara todas las semanas me pide el entrecot de 7 con eso. Pero lo que quiero decir es que tienen que ver con diferentes cosas, no solamente con... O sea, no hay una verdad única para todo el mundo, existen diferentes realidades y realmente nosotros entendemos esta realidad desde un punto de vista si quieres llegar a un punto profesional y de impacto, ¿no? O sea, Carlos me dice muchas veces, ostras, Pablo, es que, jolín, en la zona, cuando tú quieres destacar, tienes que buscar algo más. O sea, los proyectos que buscan a Carlos directamente o que nos buscan a nosotros son aquel tipo de proyecto más artesano que buscas destacar frente a tu competencia porque hay alguien profesional que está profundizando en detalles de branding y interiorismo que permiten ser diferente. Y sobre todo, perdona Pablo, lo que hablamos en el podcast anterior, perdurar en el tiempo. Porque sí, está fenomenal hacer salones que se parecen mucho los unos a los otros, pero esos salones tendrán una caducidad frente a otros que están muchísimo más elaborados desde el minuto cero. Claro. ¿No? Al final, esto tiene que ver... el recorrido que van a tener va a ser mucho más largo. Es más, los puedes ver dentro de 5 años y después que está recién inaugurado y no. Eso es lo que le va a pasar a Mimun, lo que le va a pasar a Fiora. En el caso de los proyectos que trabajamos juntos, pues son proyectos que cuando los veas dentro de 5 años van a seguir siendo disruptores. Por ejemplo, en el caso de Fiora, incluso pensando ya en el futuro, porque por ejemplo a Fiora cuando contactó realmente, cuando quería hacer el tema de toda la conceptualización de branding, él tenía muy claro también el tema de franquiciar. Justo, es lo que iba a decir antes. O sea, ya no solamente como negocio propio de tal, sino pensando en un futuro. O sea, tienes que pensar en que si esto, cómo se va a comportar mi marca en un futuro, cómo se va a comportar mi espacio en un futuro, si lo voy a poder replicar o replicar, ¿no? Exacto. ¿Los materiales son fácilmente replicables? Claro. No. Las formas. Las formas, los espacios, esto me cabría en cualquier espacio, esto no. Esta marca la adaptaría, ¿se aplicaría en un escaparate de 10 metros o de 5? Claro, porque tú no sabes en un futuro cuánto vas a crecer. O sea, tú imagínate que creces muchísimo en un negocio, desde cuando tú empiezas un negocio y luego creces, tienes mucha clientela, tal, tu negocio es diferenciación, es un poco disruptivo de lo que hablábamos antes, y dices, ostras, pues esto puede crecer y puedo ampliarlo y puedo generar una franquicia o puedo generar yo más peluquerías. Oye, y es una base que ya está hecha. Es una base que ya la tienes y que no tienes que empezar a modificar de una manera diferencial y decir, oye, pues esto lo tengo que modificar, ¿para qué? Para poder franquiciar. Sí. A ver, en general, la mayoría de personas esto no lo tiene claro. No. O sea, quiero decir, esto, ¿sabes? Es una realidad. Nadie, o sea, casi todo el mundo que monta un negocio o rehace su marca o hace un rebrand de marca, no tiene esta parte clara. El que monta un negocio no lo tiene claro. Lo primero que piensa la mayoría de gente que monta un negocio es, voy a montarme esto de esta forma y luego conforme vaya creciendo ya voy cambiándome. Empezando por ser autónomo es L. Tampoco lo tienen claro. O sea, la mayoría te dice, soy autónomo y realmente luego si crezco ya me hago SL. Pues nada, ya el 50 te va a volar por tus socios del... O sea, que decir, no pienses en eso y el 50... Si tú piensas facturar a partir de ya 100.000 euros, el 50 se te va a ir, ¿no? Con lo cual, empezando porque no sabes la sociedad, tampoco luego sabes exactamente si tu marca va a triunfar. Entonces, la gente empieza con esa mentalidad de ver poco a poco es lo que va pasando. Oye, lo que hemos dicho, está bien también, hay que ir progresando. El que lo tiene claro, el que realmente hace un proyecto nuevo de rebranding o quiere lanzar una nueva marca, es porque lleva un recorrido, que eso realmente es lo que más tenemos. La mayoría de lo que tenemos son gente que ya tiene un concepto, que tiene una marca, que en su día no pensó que realmente esto que está haciendo y dice, ostras, yo realmente he descubierto en el tiempo que soy esto. Pero porque si tú empiezas a profundizar, él sabe lo que es. Lo que pasa que no se ha parado a pensar y profundizar en lo que es, ni en el tipo de cliente ni el objetivo. Simplemente el día a día le lleva caminando. Hay conceptos que le van gustando porque se lo escucha a la marca con la que trabaja, porque se lo escucha al mercado, porque lo escucha en una formación. Y esas tendencias le gustan, le gusta el bienestar, le gusta la salud, le gustan los lavacabezas de spa, le gusta el tal. Y entonces empiezan a haber conceptos nuevos que realmente a todo el mundo le gustan y se van sumando a ellos. Los elementos son una serie de cosas que tú utilizas y realmente tu marca tiene que ser lo que tú eres y lo que quieres entregar a tu tipo de cliente, con tu tipo de concepto, con tu filosofía y con la experiencia que quieres trasladar. Entonces, o al revés. O al revés. O sea, no tanto quizás, eso sería una peluquería autor, ¿no? O sea, el decir, yo esto es lo que quiero ser, pero también puedes modelarte en función de la clienta. O sea según los clientes que quieras captar, tienes que generar un negocio en función de esos clientes. Sí, me refería a lo mismo, ¿eh? O sea, quiero decir que no me refería a que tú realmente digas que yo soy esto, sino entiendas lo que eres
basándote en el cliente o basándote en lo que tú realmente quieras hacer. Pero, principalmente, tanto lo que tú haces como lo que quieren los clientes, o sea, lo que tú haces conecta con un tipo de clientela, o sea, quiere decir, sea lo que sea, lo haces bien, mal o regular, y lo haces sofisticado o más normal, conecta con un tipo de clienta. Y si realmente eres más empresario y te has orientado hacia un tipo de clientela porque has detectado una necesidad, también orientas tus esfuerzos, tu marca, tu imagen y tu historia a que realmente eso vaya orientado a ese tipo de cliente, ¿no? Entonces, para ti realmente, en este concepto, lo primero que te fijarías para crear, digamos, por lo que acabo de detectar y os acabo de ver, lo principal sería, por lo que acabo de aterrizar, sería entender cuál es el tipo de cliente al que va dirigido. Segundo, entender cuál es el tipo de concepto, experiencia que quiero trasladar al cliente. Correcto. Y a partir del cliente que tienes, lo que tú eres y la aspiración que tiene tu cliente y lo que tú quieres dar, la experiencia que quieres ofrecer, ahí ya empieza como a trabajarse. En tu caso, Carlos, don Carlos Sánchez, hostia, me está yendo fatal este podcast. No sé. En tu caso, arrancaría por naming, seguiría por... ¿Cuáles son los 3 puntos claves? Naming, branding. O sea, primero todo el tema del naming, que es lo principal, o sea, saber exactamente cómo te tienes que llamar. O sea, cuando una persona nace, lo primero que haces es ponerle el nombre, pues un negocio es lo mismo, ¿no? ¿Y cuáles serían los apellidos? Los apellidos ya se los pones luego, ¿no? Que es el claim, posiblemente. Al final no solamente el nombre, sino el claim y lo que traslada ese claim también son los apellidos, ¿no? Lo llevan las grandes marcas, casi todos tienen su claim, ¿no? Luego seguiríamos con el branding, un branding adaptado al concepto que quieres trasladar. Y luego, evidentemente, todas las aplicaciones que son propias de ese branding. Pero ¿qué es el branding, Carlos? El branding es la propia marca. O sea, al final el branding es desde el logotipo a cómo se implementa el logotipo en todo lo que haces. Desde el vestuario, la tarjeta, si tienes un coche, pues cómo aplicas el branding en el coche. O sea, todas las aplicaciones, las pantallas, cómo se aplica el branding dentro del propio espacio. Todo eso es el branding. O sea, no solamente es el logotipo, sino todo cómo se aplica esa identidad visual, ese universo visual que me has oído hablar muchas veces, ese universo visual, cómo se aplica a las diferentes necesidades que tengo de comunicación de esa marca en concreto. Vale. Y de ahí, señor Roma, ¿cómo lo aterriza? ¿Él no es Don? ¿Él no es Don? No, es señor. Don Carlos y señor Roma. ¿Cómo lo aterrizaríamos luego en la parte del interiorismo? ¿Cuál es la fuente? O sea, así como hemos empezado con el naming, digamos, cuando ya te viene esa marca, para ti, ¿cuál es el punto principal? ¿Cuál es el eje principal que a ti te hace tener ese hilo conductor de aplicación en el salón? Pues a raíz de las formas de cómo suena ese naming, de cómo son las formas con las que están configuradas esas tipografías, esos logos, es fuente de inspiración para formas de mobiliario, cromáticas, texturas, de qué manera vamos a iluminar los espacios, qué sensaciones vamos a crear con la zonificación y distribución, es decir, cómo voy a iluminar aquí para luego cuando pase a una zona determinada, cómo se va a sentir el cliente. Al final, con todo este conjunto de cosas, lo que nosotros queremos es qué sentimientos queremos que tenga el cliente cuando transita por el espacio, independientemente de las manos de los colaboradores, de sus servicios, de todo, ¿no? Del servicio que sea en ese salón. Pero gracias a ello, a mí ya es una parte, por así decirlo, más artística, más efímera, en la cual pues es un brainstorming de pues esta textura, porque me han dicho que van a trabajar con este tipo de producto, porque el tipo de producto que trabaja tiene esta cromática o quiere dar esta experiencia porque trabaja, no sé, o sea... Disculpa, Carlos, yo quiero dejar claro una cosa, y es que o sea, en las fases no tienen que ser siempre esas, o sea, al final se tiene que trabajar en todo junto. Nosotros, o sea, yo no puedo, claro, o sea, trabajamos... Oye, Carlos, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece? O sea, no sé... no es que sea paso. Sí, no, lo que pasa que... Incluso él luego... Como estás haciendo un episodio educativo, sí. realmente intento aterrizar. Sí, está las claro. Conceptualizaciones nunca son 100% ordenadas, porque la inspiración proviene muchas veces de una conversación que surge... Claro, en ese intercambio. Primero yo hago un briefing, pero es que luego él también habla con el cliente y además, pues en ese momento, pues la experiencia que le traslada el cliente, pues él también la traslada al espacio, ¿no? A mí me gusta que cuando Carlos presenta naming o branding,
estar presente para ver cómo reacciona el cliente. Porque sabiendo cómo reacciona el cliente a esas propuestas, gano información a la hora de, decorativamente, a nivel interiorismo, qué es lo que se le va a poder proponer. ¿Es atrevido? ¿No es atrevido? ¿Es más clásico? ¿Es más conservador? ¿Es más...? No sé. Pues saber un poco, conocer al cliente. Oye, vamos a hablar vamos a meternos a dar un ejemplo, ¿no? O sea, vamos a ordenar un ejemplo. Sé que realmente... Vamos a entrar en manteca. Sí, hemos hablado de los conceptos, ¿no? Para que quede claro un poco desde este punto de vista. Hemos nombrado mucho a Mimum porque realmente es la realidad que ya está y está actuando. Por cierto, el caso Mimum que ahora vais a grabar con Joana, que realmente vais a hacer una serie de reels explicando el caso de éxito porque ha sido un cambio radical, ha sido una transformación, pero es que al mismo tiempo, el otro día cuando estábamos en Madrid, me decía Fran que no hay mes que no le entren 40, 60, 70 personas nuevas que realmente vienen del barrio mismo que no sabían, o sea, como que esta es nueva, ¿no? Este salón es nuevo. Claro, porque realmente ha sido como wow, ¿no? Este cambio. Entonces, por no hablar de ese cambio, vamos a hablar del caso Afiora, que a mí me llama la atención. Estoy menos familiarizado yo porque no he visto todo el proceso. Así que vamos a iniciar esto, ¿no? Vamos a iniciar pensando cómo llega el cliente, cuál es el briefing, cuál es el briefing con el que llega, cuáles son los conceptos que aterrizáis y cómo se desarrolla esta marca con interiorismo y cómo se está desarrollando el proyecto. Para que la gente entienda, digamos, cuál es el proceso y se entienda la importancia de entender desde el expertise, desde la profesionalidad y desde el profundizar sobre temas que son clave y de entenderlos para que se vea esa realidad. ¿Cómo sería? El caso Afiora es diferente, de hecho es un caso que aún está en proceso, o sea, aún no está terminado, de hecho estamos ahora, bueno, está Carlos ahora con todo el tema del proceso de interiorismo, pero sí que es diferente, ¿no? Al final es una... ¿El briefing con el que llega cuál es? El briefing con el que llega, ten en cuenta que la persona que llega a hacer este proyecto es una persona que ya tiene un negocio anterior, con lo cual ya sabe un poquito más, ya es un empresario, con lo cual ya tiene un poco más claro qué es a dónde quiere llegar y a dónde no quiere llegar. O sea, nosotros con el briefing nos encontramos dos o tres tipos de personas, ¿no? Una persona que realmente no sabe dónde va y que tienes que un poco educarle, explicarle, dirigirla, intentar sacar un poco más lo que es lo que quiere. Al final no sabe expresarte tal. Sin embargo, Carlos en este caso, que es el dueño de Afiora, sí que es una persona que es empresaria y que sabe exactamente qué es lo que quiere hacer, cuándo quiere hacerlo, cómo quiere hacerlo y tal. O sea, que en esa reunión estáis Carlos. Tres Carlos. Sí, está. O sea, tenías que haberla visto. Puntualizo lo que está diciendo Carlos. Un cliente que es empresario y escucha. Sí. Y se deja asesorar. Sí. Y cuando nosotros le decimos no o sí a algo, se lo razonamos y él, o sea... Lo veo, o sea, entiende puntos de vista diferentes a los que venía y realmente se adapta rápidamente a la visión. Sí, perfecto. Sí, porque además, ten en cuenta que trabajamos a nivel estético mucho. Entonces, a nivel estético, hay gente que se queda solamente en me gusta, no me gusta. Sí. Y al final no es solamente eso, ¿no? Y Carlos sí que tiene esa experiencia de decir, oye, a lo mejor no me acaba de convencer, ¿no? La estética o tal, pero creo que para el negocio va a ser fantástico, ¿no? Al final... O sea, me había imaginado otra cosa. Claro. ¿No? Y eso pasa mucho en el branding. Sí. En las propuestas de branding pasa mucho que no te esperas, porque cada uno... Esto tiene mucho que ver con la expectativa que tú tienes. Todo. Entonces, la expectativa que tú tienes es una porque tú has estado viendo cosas y te has imaginado algo. Claro. Y entonces, cuando contratas a alguien que realmente quiere romper también un poco los esquemas y quiere... digamos, sorprenderte con algo diferente, cuando ves esa diferencia, dices, hostia, entonces se quedan con... O sea, la gente se queda con un poco de... ¡Wow! Sí. Y cuando ya empieza a procesar, porque esto yo lo he visto muchas veces, cuando ya empieza a procesar y entiende todo lo que hay detrás, dice, ostras, de hecho, cada vez me mola más. El proyecto anterior. Sí. O sea, había otro estudio de interiorismo que le había hecho ya un proyecto y no estaba mal. No estaba mal. Estaba bien, pero nosotros le dimos esa vuelta de tuerca y claro, o sea, al final ahora mismo... O sea, el proyecto no estaba mal, lo que pasa es que es verdad que no trasladaba lo que realmente... O sea, a nivel estético era muy chulo. Era chulo, sí, o sea... Estético, pero no tenía lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no trasladaba al final lo que él quería vender, lo que él quería trasladar en el negocio. Y eso es muy importante, el saber con qué profesional tienes podía ser cualquier cosa. No habléis todos a la vez. No, lo que quiero saber es qué es lo que era, porque me he ido al briefing y realmente quiero saber cuál era el briefing.
ya sabemos la persona, ya sabemos de dónde venía, pero ¿qué briefing era? ¿Qué quería? ¿Qué quería ver? Levantar el negocio. Él tenía, bueno, es verdad que el negocio era un negocio que ya estaba hecho, es un negocio que era heredado porque lo tenía su sobrina y tal. Lo que él quería levantarlo, pero además tenía la expectativa de, sobre todo, de franquiciar. Entonces quería un briefing en el cual fuese una peluquería que fuese fácilmente replicable en otros sitios. Aparte que el branding fuese fácil, que fuese sencillo, que fuese muy directo, que llamase la atención, que fuese diferencial. Eso evidentemente en casi todos los brandings y en casi todos los esos se necesita. Pero sobre todo yo creo que ha sido más un reto para Carlos en el sentido de que tiene que ser un espacio que fuese replicable y que fuese franquiciable. Vale, entonces basándonos contextualmente, tenemos un negocio existente, briefing, negocio existente, que realmente tenía un familiar de un empresario que llegan como socios, quiere lanzar el negocio y sabe que con el concepto que tiene actual no lo va a poder lanzar porque no tiene marca. No. Entonces lo que dice es, quiero crear una marca. Correcto. Si lo he entendido bien y lo, digamos... que lo aterrizas bien. Somos un poco... somos creativos. Al final nos liamos y tal, tenemos nuestras historias. Entonces, queda claro que realmente lo quiere lanzar y dice, yo quiero contar con una marca que tenga pegada, ponerla en otro estatus diferente, con otro estándar de calidad y que realmente luego sea replicable, porque si me meto a enchufar esto es para proyectarlo hacia la expansión, no hacia realmente meterme en un garito de mi sobrina para que le vaya medio bien. Cambios de tipo de servicio, todo eso lo tenía muy claro. Vale, okay. Cambios en las circulaciones, tonificaciones a través de los nuevos servicios. Pero ¿que ha quedado claro el tipo de cliente al que se quiere dirigir? Sí. ¿Qué tipo de cliente estamos hablando? Sí, bueno, es el tipo de cliente, sí que es verdad que es un tipo de cliente que ahora está muy de moda, ¿no? Que es el tema del tratamiento, ¿cómo es? El tratamiento capilar, los tratamientos capilares. Las personas que tienen la preocupación por salud capilar, ¿no? Sí que es verdad que está muy de moda, pero sí que es verdad que es un cliente en el cual se basan muchas peluquerías ahora y creo que dentro de cabe aún tiene futuro, y salir un poco de la estandarización de la típica peluquería de corto peino y tal, sino dar unos servicios con unos tipos de rituales ya muy específicos y bien preparados. O sea, lo quería tener un poquito más, salir de lo que es habitual la peluquería que tenía. Zonas diferenciadas, es decir, un uso más diario, más de trote, y luego zonas más exclusivas para diferenciar, para incluir nuevos servicios en la carta, espacios que te permitan incluir nuevos servicios con otro ticket. Vale. ¿De dónde viene el nombre de Afiora? Afiora, ostras. Afiora, ¿sabes lo que? Mira, ellos están en... ¿es Asturias? No, están en Gijón. En Gijón. Afiora es una diosa que... hostia, es que no me acuerdo muy bien ahora, porque además lo hice hace tiempo, pero es una diosa asturiana que... Tendría que leerme el briefing ahora otra vez, ¿eh? Es una diosa asturiana que trata el tema del viento, el tema de tal. Es una historia muy gijoneja, pero que al final lo que hablamos nosotros, y además muchas veces lo hablamos, que todos tienen que tener una historia, ¿no? En este caso, ellos están en Gijón, pero quieren franquiciar, ¿no? Y entonces queríamos algo muy localizado de Gijón, y es una diosa de esa zona que traslada todo el tema de los vientos. Nos parecía el tema del movimiento con respecto al pelo y tal, nos parecía una historia muy chula, ¿no? Y en la tipografía. Y en la tipografía está aplicada y tal, entonces nos parecía una historia muy chula el trasladar toda ese germen gijonés que se trasladase hacia toda España, ¿no? Es algo muy bucólico, muy conceptual, muy tal, pero que a él le encantó, ¿no? O sea, esa historia de tener las raíces en Gijón, pero que luego fuese conocido en toda España. Yo sí, cuando escuché el nombre, que luego vi la marca y me gustó mucho, pero no conectaba. No conectaba. Claro, pero porque por desconocimiento. Realmente hay muchos nombres, así como el de Mimun sí que traslada ese tipo experiencial, hay muchos nombres que lo que se traslada es un poco más de historia propia o la localización o la experiencia propia del propio negocio. Por ejemplo, creo que ya hablamos de una marca
en mexicana que se llama La Revoltosa, no sé, un nombre muy eso, que trata sobre la revolución en México, pero al final se traslada a una marca, ¿no? Al final, todos los nombres hay algunos que son más conceptuales y están un poco más rebuscados, no transmiten tanto lo que se quiere trasladar a nivel de servicios, pero que sí que tienen algo de valor interior y de valor de la propia marca, ¿no? Que toque un poco el alma de lo que quieres transmitir, ¿no? Es un poco lo que decías tú antes, Pablo, es ese trabajo artesanal, es esa parte artística. Toda obra de arte al final tiene una comunicación, tiene algo que contar. Entonces, detrás de todos estos... Me ha pillado un poco lo de la flor, estoy pensando ahora, pero me has pillado un poco porque no me acuerdo exactamente de cuál era la diosa y tal, pero molaba mucho, me lo tengo que leer y en el próximo episodio, en el próximo podcast te lo digo. Carlos me trasladó el naming y a mí se me vino a la cabeza la aplicación en un material que ya lo enseñaremos. Ahí es donde... todo mi catálogo mental. Ahí va a ir. No. Seguramente que tú, porque Carlos tiene una memoria, digamos, muy regular, estoy mayor. Un poco mejor. ¿Con qué conectaste tú en esa presentación? Yo cuando vi ese naming, automáticamente, al final yo siempre estoy viendo proveedores, referencias, todo el día. Entonces tengo como un archivo mental de materiales y dije, esto. Se lo enseñé y es como que le pusimos cara a Fiora. Que ya desvelaremos cuando llegue el momento. De hecho, estoy buscándolo. ¿Y cuál ha sido, digamos, por dónde te ha llevado la inspiración? Digamos, a nivel de... O sea, ese naming, ¿hacia dónde te ha llevado la inspiración? O sea, ¿cuáles son los conceptos base que se te han quedado para el desarrollo de toda la marca en la parte de la aplicación en el salón? Pues un poco, sobre todo la experiencia que se le quería dar al cliente y la diferenciación de las zonas. No nos olvidemos que dentro de toda esta parte artística hay algo fundamental que es nuestro trabajo, que es el interiorismo como herramienta de facturación. Es decir, nosotros hacemos una diferenciación de zonas en el salón a través de zonificación-distribución para generar zonas distintas para, de alguna manera, generar nuevos servicios, incluir nuevos servicios en la carta que en esas zonas se puedan hacer. Entonces es un poco... gracias a todo eso, pues ya uno trabaja pues toda la parte de iluminación, qué material va en un lado, qué material va en otro, qué sensación acústica va a haber aquí, qué sensación acústica va a haber en la zona de fuera, en la de dentro, vegetación, no vegetación, cómo va a caer el foco aquí, cómo vamos a retroiluminar, en fin, todo ese tipo de conceptos que ya sabéis que es lo que yo trabajo, pues un poco llevado a ese espacio, ¿no? Y sobre todo repetible en otro espacio con una arquitectura completamente distinta, seguramente que podamos replicar su concepto. Con lo cual, cuando se presente el proyecto ahora con acabado, se podrá presentar en ese salón y en otro tipo de salón. Sí. Genial. Súper. Oye, vamos a un concepto, ya hemos hablado de, hemos dicho, oye, vamos a hablar para el tipo de persona que no sabe nada, el que realmente tiene que hacer un cambio, o el que realmente ya sabe un poco de todo esto, porque ha experimentado, porque ya ha dado esos pasos. Hay gente, es el menor dentro de nuestro sector, o sea, la gente que tiene marca, el concepto de marca es el branding, la marca lo forma el nombre, lo forman los colores, lo forma su logotipo, lo forma su negocio, su local. Hay gente que ya tiene marca. Y no solamente que tiene marca porque antes se le ha hecho una marca, sino porque ha construido marca. Porque realmente la marca no es absolutamente nada sin la construcción que va detrás de esa marca, quiere decir. Yo el otro día hablaba con Carlos y hablábamos con las chicas, vieron una marca que le gustaba y dijo Carlos, esa marca la he hecho yo. Y yo pensé por dentro, no lo dije por no echarle al fuego, pero dije, Carlos hizo el inicio de marca, pero los que ha construido lo que significa para la gente son la gente que está ahí. Claro. O sea, quiero decir, tú le das un concepto inicial con el que empezar a jugar, pero realmente el que acaba creando la marca en la mente de la gente acaba siendo el que la está en el día a día construyendo y comunicando, Que son fieles a los valores que en su día le trasladaron para crearla. Claro. Entonces, eso es lo que la marca significa para ti, es lo que la gente construye. O sea, lo que es Inside para alguien es realmente pues la comunicación que hacemos, la formación que hacemos, los eventos que hacemos, el marketing que hacemos, el servicio que damos, cómo nos unimos, cómo todas las cosas que representamos en el día a día. Cuando alguien en Inside piensa en nosotros de una determinada forma. ¿Qué piensas en nosotros? El concepto que nosotros queremos trasladar de marca es un concepto de
liberar potencial. O sea, quiero decir, nosotros los servicios que damos lo hacemos para que la gente entienda que tiene un potencial que no ha aprovechado, con lo cual trabajamos dos conceptos que queremos trasladar y cuando queremos que piensen nosotros, queremos que piensen en desarrollo de potencial y éxito. ¿Qué es éxito para ti? El desarrollo de tu negocio, lógicamente, de negocios de peluquería, ¿no? O sea, alguien que oiga Isai y diga, joder, pienso en Isai, pienso en alguien que me ayuda a desarrollar mi potencial, me ayuda a conseguir el éxito que es para mí mi negocio, ¿no? Esto queremos que piense así. Entonces, eso es la marca que tú vas creando, porque la marca que se presenta visual es un concepto. El espacio es otro concepto. La marca en la comunicación verbal es otro concepto. ¿Cómo comunica la marca? ¿En qué tono? ¿Cómo habla? ¿Habla sofisticado? ¿Habla suave? ¿Habla fresco? ¿Habla alto? ¿Habla bajo? ¿Habla tranquilo? ¿Cuál es la marca Carlos Roma? Yo, Carlos Roma, si tuviera que hacer un logotipo ahora, haría tu pelo. O sea, ¿no? No, pero ¿qué quieres? O sea, yo, cuando no sé, pues a nivel estético es lo que, quizás lo que, a mí que me pondrías un parche, entonces. A nivel visual. Me pondrías un parche, entonces. Bueno, es que yo ahora tu marca ya, yo siempre la del palo y la de las rayas, realmente sabe muy tu marca, ¿no? Pero, o sea, todo, o sea, somos marca. O sea, cada persona es una marca. O sea, puedes tener una marca personal, que es el caso de Carlos Roma, o nosotros, por ejemplo, que somos Isai, que somos una marca que no es asentada en una persona. Lógicamente, alguien piensa en Isai y piensa en Pablo, pero realmente, como salimos tantos aquí, pues piensa en Pablo y yo creo que pensé en Pablo y en un equipo completo, porque yo cuando me presento digo lo mismo. Al final, yo me veis aquí, pero todo lo que hace la gente no soy yo. O sea, todo lo que hace Inside no soy yo, es el resto del equipo. De hecho, lo que tiene que tener muy clara la gente, y además lo damos en la formación, que de los cuales somos formadores, Carlos y yo, lo primero que decimos de la marca, que la marca, o sea, la marca no es ni el logotipo, no es el espacio, no es tal. La marca simplemente es lo que cree la gente de ti. O sea, y tú le puedes dar esas herramientas para que la gente decida qué es lo que quiere ver en ti. Pero al final la marca no la haces tú, la marca la hace la gente. Claro. Hay una frase que dices tú que dice, no hay primera impresión, ¿cómo es eso que dices? No hay dos oportunidades para dar una primera impresión. Una primera impresión. Es eso. O sea, si tú empiezas una marca y la empiezas mal, al final la gente siempre te va a recordar por eso. Es verdad. O sea, nunca vas a poder quitarte esa mochila de encima. Entonces, siempre es interesante que la marca... ¿Puedes hacer un rebranding? Sí, puedes hacer un rebranding y tal, pero siempre, oye, ¿te acuerdas de cuando tal empezamos tal? Siempre vas a tener, o cuando das un mal servicio a un cliente, eso es marca. Sí, eso sí. O sea, todo eso es marca. Sí que es verdad que ahora nos estamos focalizando en lo que es el branding, lo que es la estética, lo que es la parte más bonita de lo que es la marca, ¿no? Más bonita entre comillas, ¿no? Porque la parte más visual. Más visual, pero al final la marca es mucho. Pues la marca, estamos hablando de la identidad visual, de la identidad espacial. O sea, la parte visual sería el branding, la parte espacial sería el salón, y luego está la identidad lingüística, el cómo habla la marca y cómo comunica la marca, y la identidad conceptual, que tiene que ver con lo que eres, con lo que entregas, con lo que das, con cómo conectas, ¿no? Entonces, realmente la marca tiene que ser una representación de lo que eres, de cómo hablas, de lo que entregas, de tu espacio y de lo que quieres transmitir como imagen. O sea, la marca de Carlos, pues es como lo vemos siempre, tú te imaginas a Carlos y no te lo imaginas con un polo Ralph Lauren. No te lo imaginas. Hoy vengo modesto, ¿no? No vengo ni... Cada uno, digamos, somos marca de una determinada forma. Sin embargo, oye, hemos hablado antes, yo os he dicho cuando os habéis sentado, claro, yo por lo que acabamos de decir, ¿no? Que he dicho una frase que os he visto sentado y he dicho, ¿qué personajes sois? Porque realmente cada uno en su rol es un personaje. Yo, siempre que te veo, Carlos, por redes, cuando estamos, bueno, ahora cada vez nos vemos más, pero cuando te veo por redes, veo a Carlos con el pelo así, ¿sabes? Y explicando con su fondo. Tienes envidia. Con su fondo. Que sí, yo soy muy fan de Carlos. Entonces, con el fondo amarillo con la luz detrás, explicando el detalle y tal, le digo, hay que ver qué personaje es el tío, ¿eh? Porque, ¿no? Entonces, tiene su marca. Claro, tiene su marca. O sea, nos montamos un personaje. Entonces, entendiendo que ahora todo el mundo ya realmente conoce un mínimo de marca, conoce un medio de marca o conoce más alto de marca, hemos hablado de conceptos que ya hoy en día están extendidos. Hemos hablado del concepto de spa capilar, hemos hablado del concepto de cuidar al cliente, hemos hablado del concepto de, digamos, de la experiencia que le queremos hacer sentir, de los espacios, de la zonificación, de las voces diferenciadas. Hoy en día, prácticamente, en el lenguaje, digamos, de un negocio local que esté en la calle, es ofrecer una experiencia. Entonces, todo el mundo ya está en eso. Todo el mundo está en el spa, todo el mundo está en los colores,
todo el mundo está en la iluminación, todo el mundo está en intentar tener una buena marca, algo que represente lo que eres. Digo, los que están jugando, digamos, a tener un negocio. Sí. ¿Sí? Vale. Pero sin embargo, hoy en día entendemos que, claro, para jugar en el mercado ya no solamente hace falta hacer lo que hace cualquier persona, sino que realmente tenemos que entender que tenemos que tener elementos o crear salones que sean disruptivos. La primera pregunta aquí, y quiero que profundicemos un poco en dar tips e ideas de qué sería una disrupción. Señor Roma, ¿qué es para usted ser disruptivo? ¿Qué es disrupción? Para entender primero el concepto, porque antes Carlos nos ha debatido qué sería disruptivo para ti y para mí. Bueno, Sabes que a mí me gusta debatir. al final pienso que la disrupción está un poco, volviendo al principio de la conversación, a la parte artesanal, al ser conscientes de que para hacer algo distinto hay que acudir a la parte artesanal, ¿no? Hacer algo exclusivo, hacer algo único, ¿no? Entonces pienso que ahí está lo disruptivo, porque en el momento en que nosotros estamos trabajando de cero un proyecto de manera artesanal, pues siempre vamos a poderle incluir las últimas tendencias, las últimas tecnologías, los últimos inputs que podamos tener de otros salones, porque no nos olvidemos que al final, tanto vosotros como yo, estamos todo el día hablando con peluqueros, con peluqueras, con empresarios, empresarias. Entonces tenemos, por así decirlo, muchas experiencias en la biblioteca, como yo siempre digo, con las cuales poder ayudar a otros salones, con lo cual están siempre, de alguna manera, a la última, gracias a que nosotros les podemos, de alguna manera, guiar a través de ese proceso artesanal, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que te has encontrado últimamente que para ti son o van a ser una disrupción? Elementos que van a ser unas combinaciones de materiales atrevidas, siempre lo digo. O sea, personas que se atreven a hacer combinaciones, que se atreven a aceptar propuestas fuera de lo normal. Porque ¿qué es lo más normal que te estás encontrando en lo que querrían tener? Bueno, lo que tú ves común que dices, ahora me va a decir esta que es del libro. Si te digo la verdad, trato de las personas que últimamente están acudiendo a mi estudio, trato de, a la idea con la que ellos me vienen, que lo hemos hablado muchas veces, todas esas carpetas de Pinterest, todas esas fotos de inspiración, etcétera, etcétera, tratar de darle una vuelta para darle algo exclusivo para ellos, sin perder la base, ¿no? Pero tratar de desviarles y de convencerles a hacer algo más atrevido y más personal, más que hable de ellos, porque muchas veces me encuentro con ejemplos, con briefings muy impersonales. Digo, yo lo que quiero es que el salón hable de ti. Acabo de presentar un proyecto aquí en Valencia de un señor, 60 años, se quiere dar el capricho de reformar por última vez el salón, de darle un lavado de cara, y él me enseñaba fotos de ejemplos de salones de perfiles pues de 30 y tantos, 40 y tantos, y yo se lo decía, digo, déjame que te voy a hacer a ti tu traje a medida. Quiero hacerte un salón que transmita tus valores, que transmita tu experiencia. Y a través de los materiales, de las formas, etcétera, etcétera, cuando lo vio, dijo, joder, has dado en la clave, porque, claro, yo lo que pensaba, digo, es que es un salón para tu edad, para tu punto empresarial. Lo que tú me habías enseñado, fenomenal, pero para otro punto, ¿no? Otra edad, otro momento, ¿no? Entonces, se trata de eso, ¿no? Vuelvo. Ir a lo artesanal para identificar y para elaborar un proyecto acorde a la persona. Yo creo que ahí está la disrupción. Ok, eso sería como el hacer un traje a medida, digamos, atreviéndote Exacto. a cosas que no tenías contempladas y no están vistas, serían para tu zona pues algo disruptivo. Es correcto. Pero si tuviéramos que pensar en qué elementos van a crear una disrupción que tú has visto dentro del interiorismo, o sea, seguramente que tú te inspiras en otros mercados, en otras cosas que estás viendo fuera, en otros países, en otros, ¿no? ¿Cuáles crees que son los elementos, por decirlo de alguna forma, no exactamente uno, cuáles son los elementos que van a crear disrupción dentro del interiorismo aplicados a un salón de peluquería? Pues las formas en el mobiliario, atreverse a salir de la zona de confort de las formas rectas, cuadradas, ángulos rectos,
Ya salir de eso ya para mí es disruptivo en los salones de peluquería, ¿no? Cuando te vienen con un ejemplo de una mesa, no, mira, pues vamos a hacer eso, vamos a hacer esto mejor, redondeado, con curvas, vamos a incluir iluminación oculta, iluminación donde antes a lo mejor en el sector de la peluquería nunca se había incluido una iluminación. Como decía antes, mezcla de materiales, mezcla de texturas, jugar con las arquitecturas del espacio, donde a lo mejor una clienta quiere, no, es que esta pared no la quiero porque me molesta, no, pues vamos a disfrazar esta pared, vamos a iluminarla, vamos a revestirla y de repente esa pared ahora es protagonista, ¿no? Tratar de hacer tuyos los elementos que en un momento dado nos puedan interrumpir, como puedan ser pilares, como puedan ser vigas, como, bueno, pues elementos arquitectónicos que un cliente normalmente piensa, esto me molesta, pues vamos a integrarlo, vamos a darle protagonismo y vamos a convertirlo en algo atractivo dentro del espacio, lejos de huir de ello. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay muchas veces que hay clientes que dicen, oye, pues no, me molesta esta pared o me molesta esta viga. Realmente es porque es anodina, ¿no? Porque no tiene ningún sentido tener una... Pero sin embargo, si le das un viaje a la viga y le haces, imagínate que es una pata de un caballo que sube y además está hecha con piel de ternera y tal, y la tocas y dices, ostras, ya coge protagonismo, es disruptivo, la viga ya no es una viga, sino es otra historia. Entonces, al final en el interiorismo es lo que se trata, ¿no? De hacer algo diferente y que digas, tengo una viga aquí, que no sé lo que hacer con ella, que quiero quitar y tal, pues dale protagonismo, métele una cosa diferente y que la gente diga, ostras, ¿sabes? Eso es disruptivo dentro del... Otro elemento es la iluminación. Ya sabéis que para mí es fundamental en el estudio, no solo la iluminación técnica, que eso es algo ya normal, eso es algo que para mí es un básico. La iluminación disruptiva es aquella que te genera experiencias, sobre todo con la iluminación decorativa, ¿no? Crear escenas, crear sensaciones, ¿no? A través de ella, combinada con la técnica, pues bueno, pues considero que la iluminación decorativa puede ser elemento disruptivo en un momento dado en un proyecto, lejos de alejarse de lo que ya es un básico, que es la iluminación técnica, iluminación para trabajar, perfecto, eso ya lo tenemos claro. Ahora ya es ir a otro nivel, generando escenas, generando pues recorridos con ella, en fin, jugar con la iluminación. Creo que es otro de los elementos disruptores. Ok. Carlos, tú has dicho, don Carlos Sánchez, tú has comentado el tema de qué es para ti la disrupción, ¿no? O sea, realmente ser disruptivo es crear algo, o sea, que no significa crear solamente, sino también poder combinar algo ya existente, pero de forma que no se esté utilizando. Correcto. Tú acabas de coger dos elementos, que ha sido un pilar y una piel de ternera, que ha sido un poco disruptivo. Sí, es que hasta para escucharlo, que realmente has cogido dos elementos. No, yo es que trabajo mucho en eso. O sea, coges un elemento que es estado y coges otro elemento que es totalmente no tiene nada que ver y los unes y dices, hostia, pues esto no sirve. O sea, ¿por qué sirve? ¿Por qué funciona? Claro. ¿Por qué utilizamos, por ejemplo, un bote de Danone como base para poner una maceta en la planta? No, o sea, el elemento no sirve para eso, pero alguien en un momento dado lo pensó, fue disruptivo y dijo, voy a coger el bote de yogur y lo voy a utilizar como maceta. Eso es ser disruptivo, o sea, ya ves que chorrada, ¿no? Pero eso es ser disruptivo, es a lo mejor intentar utilizar un elemento que habitualmente se utiliza para otra cosa y lo haces. Cambiarle el uso. Crear procesos mediante elementos existentes, claro, que combinas de una forma que no están utilizados. Que ya no están usados. Realmente eso más por la innovación que por la disrupción. No, pero el primero que lo hizo fue disruptivo. O sea, realmente la innovación es la mezcla de elementos que no se han combinado de una determinada forma para un uso diferente, ¿no? Entonces, eso es innovación. La innovación solo se llama innovación si realmente se monetiza. Si no, no es innovación. Es una creatividad que tú has tenido que sirve para ti, para tu casa. No, o sea, realmente el Danone, que nunca se ha monetizado, no es ni innovación ni disrupción. Te lo digo para que lo sepas. Es una parida que realmente se utiliza para estar en casa. No, pero tú imaginas que coges todos los Danone, todos los yogures, los envases de yogures y los revendes otra vez. Al final ganas dinero. Sí, pero no se ha hecho. Lo vendes como va. Pero que no se ha hecho porque no hay nadie que lo haya querido comprar. Es disruptivo. Entonces, bueno, no sé si hay alguien que lo ha hecho, que yo conozca no, o que conozca el mercado no. Lo digo por cuadrar un poco lo que es disruptivo. Disruptivo es algo que realmente cuando crea algo que realmente rompe las reglas del mercado. Te pongo otro ejemplo. Entonces, las empresas que se dedican a, por ejemplo, a coger lonas
de lonas de espacios públicos que han esas lonas publicitarias tal, y con ellos hacen bolsos y tal. Eso es disruptivo, porque al final monetizan, ¿no? Sí. Eso sí que es Innovación, sí. ¿Innovación o disrupción? Innovación. A ver, la disrupción tiene más que ver con crear algo que haga un crack en el mercado. Que dices, hostia, Eso sí, eso. o sea, claro, El primero que lo hizo. El primero que lo hizo. O sea, al final creas un crack y luego te copian. claro, creas algo que no estaba establecido y que realmente rompe las reglas de lo que venía dándose. O sea, quiere decir, cuando hace 10, 15 años empezó la era del spa capilar y de la experiencia, era algo disruptivo porque llega la experiencia, llega la era de la experiencia y entonces genera algo que no estaba en el mercado. Entonces rompe las reglas del mercado. Hay unas reglas que todo el mundo sigue y entonces la disrupción es, llega algo que rompe las reglas. Y de repente dices, joder, acaba de llegar la IA y esto está rompiendo el mercado. Entonces, disrupción es entender que hemos creado algo que ha roto las reglas del mercado. En nuestro caso, por ejemplo, hemos creado un concepto que se llama Star Club, que rompe las reglas del mercado, que es que haya un tipo de peluquería donde la gente se suscribe a servicios. Por ejemplo, eso es una disrupción en modelo de negocio. ¿Por qué? Porque la peluquería tradicional tú pagas conforme vas y te doy un servicio. Sin embargo, si yo te quiero una suscripción y la suscripción que te creamos es una suscripción de modelo ilimitado, no hay nadie que tenga un modelo ilimitado donde te suscribas, pagues por anticipado y recibas servicios. Es creado una disrupción de modelo. Entonces, una disrupción es algo que rompe las reglas del mercado, de lo que la gente está habituada. Pero yo creo que también es, o sea, puede ser perfectamente eso. Tú imagínate que Carlos, digo, os había cambiado ya el nombre, que Carlos coge y pone una pata de elefante en una viga. Bueno, es disruptivo. Es algo sorprendente, ¿eh? Pero es disruptivo. Tú lo también. puedes llamar disruptivo, puedes crear impacto, pero realmente disruptivo no rompe las reglas del mercado. O sea, pero rompe las reglas. Es que yo no sé si estoy totalmente de acuerdo en que sea la disrupción tenga porque da igual si estás de acuerdo o no, porque es así. O sea, quiere decir, esto no es un debate. Si miras en Wikipedia qué es disruptivo, es esto. Y también lo leeré. el que los salones haya disrupción también está en las manos de los propios colaboradores y de los propios peluqueros y peluqueras, es decir, con los servicios que ofrecen. Nosotros les damos un espacio para que ellos desarrollen procesos, servicios, protocolos, etcétera, etcétera, distintos a lo que se está haciendo ahora mismo en el mercado. Claro, pero ¿qué sería una marca disruptiva ahora? ¿Qué sería un salón o sea, ¿qué sería algo disruptivo? Pues hemos visto como disruptivo. Alguien que esté dando... Pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, ahora creamos un modelo de negocio que sea temático, ¿no? Y que realmente, yo siempre me he imaginado, el modelo de peluquería, es una tontería que voy a decir, pero imagínate el modelo de peluquería de Bob Esponja, ¿no? O sea, tematizado realmente a un tipo de peluquería. Cuando digo Bob Esponja, imagínate la temática que tú quieras. ¿Has visto en algún momento una peluquería temática? O sea, por ejemplo, los restaurantes, aquí en Valencia hay unos restaurantes que se llaman Voltereta Bali, ¿vale? Y está el Voltereta Nueva York, el Voltereta Tokio, el Voltereta... Y entonces en cada uno vives un tipo de experiencia. Entonces, no vives una experiencia solamente única, sino que dependiendo al Voltereta que vas, que es un tipo de experiencia temática por ciudades, te ofrece el que tú te estés inmerso en una ciudad con la cultura de esa ciudad, realmente con la iluminación, con el tal, con el cual. Entonces, ¿por qué es disruptivo esa experiencia? Es una experiencia disruptiva porque realmente lo normal en un restaurante no era tematizar por experiencias y que te llevaran a ese tipo de inmersión. Es una inmersión disruptiva, vamos a decir. Rompe las reglas del mercado tradicional de la restauración, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo en estos momentos, qué sería para nosotros, esto lo he traído a debate, que realmente no lo hemos preparado, se nota, qué sería una marca disruptiva, ¿no? ¿Un branding disruptivo o realmente un interiorismo disruptivo? Pues fíjate, yo le daría la vuelta. Nosotros preparamos, en el caso de Carlos, prepara branding, naming, etcétera. Yo preparo el espacio y la disrupción está en la carta de servicios, en cómo utilizas el espacio para generar distintas experiencias dentro de un mismo espacio. Es decir, con el servicio 1 tienes esta experiencia. Con el servicio 1+1 tienes una experiencia mucho más VIP, mucho más elevada, porque te voy a llevar a otro lugar, a otra zona de mi salón. ¿Tú te acuerdas el otro día que cuando estábamos hablando te dije, oye, quiero proponerte que hagamos
una implantación de tecnología en salones. ¿Qué tal? Y me dijiste, Pablo, tenemos que hacer el VIP del VIP, ¿no? Exacto. Y estábamos hablando de esto. Sí. Entonces, ¿cuál ha sido la última experiencia que realmente o que has visto en un viaje que dices, coño, esto es que no lo he visto en ningún lado? Es algo disruptivo, algo que llega y rompe la regla del mercado. A ver, para mí la disrupción sería la incorporación de tecnología audiovisual dentro de los salones, es decir, pantallas LED, sonido, inmersión. O sea, he estado en museos inmersivos en los cuales tú caminas y las formas caminan contigo, el espacio interactúa contigo, tú interactúas con el espacio. Para mí, incorporar esa tecnología a los salones de peluquería. De hecho, estoy detrás de un proveedor de pantallitas de estas finitas, no las pantallas que utilizáis para el tema de proyección, de promociones, etcétera, sino pantallitas de estas que van por todo un recorrido. Como si fuera una luz LED, pero que pantalla. Exacto, pasan frases por todo, o sea, estoy detrás de eso y ojalá poderlo implementar dentro de los espacios, ¿no? O sea, para mí eso sería ya la experiencia de verdad 360, ¿no? Me estoy imaginando que estés andando y vaya a la pantalla contigo. Claro, imagínate. Y ando de tal, ¿no? No, que te estés mirando al espejo y en el espejo de repente hay formas porque tú te estás moviendo y esas formas interactúan contigo, a la vez hay un sonido, bueno, o sea, pero claro. Ahí es donde iba. Ese es el flow que nos quería meter, Carlos. Por eso he provocado el punto de empujar a este punto. ¿Qué sería desde ese flow una marca disruptiva? Algo que has visto tú que has dicho, ¿dónde se ha aplicado una marca disruptiva? Yo, por ejemplo, que nos presentaras Inside con este logo dinámico que permitía adaptarse, para mí fue algo, pero claro, pero igual es para mí porque no soy un profesional. Pero ¿qué sería desde ese punto de vista una marca disruptiva? Ahora que nos hemos metido en ese flow. No, has puesto el ejemplo de una marca disruptiva. Es que la disrupción va en función del conocimiento previo que puedas tener. O sea, eso sí que lo hemos hablado antes de... No, pero no podemos relativizar tanto, y menos en un podcast, de qué es para ti y qué es para mí. No, si no es para mí. Siempre hay... La disrupción va en función de lo que tú conozcas antes. O sea, para mí puede ser muy disruptivo. No. Sí. No. Cuando es en general mercado disruptivo... O sea, tú conozcas Internet o no conozcas Internet, llega a Internet y es una disrupción. No. Cuando de repente llega Facebook fue otra disrupción. Cuando de repente sale Amazon es otra disrupción. Disrupción a nivel sociedad general. Y que claro, si hablamos de marca, otra cosa, claro, si tú realmente tienes 15 años y no has ido a la academia, no sabes qué es para ti un tal, pero estamos en el mercado, estamos en la peluquería, tenemos negocios. En general, sabemos que hay un estándar. El estándar actual del que hablamos es, oye, la gente quiere experiencia, quiere tal, pero esto no es disruptivo. No. Esto es ya lo básico, lo estándar. O sea, tienes que tener spa capilar, tienes que ofrecer una experiencia, tienes que tener marca. Ahora, dentro de que ese es el básico, o sea, los 4 pilares básicos, tengo que tener marca, un buen interiorismo adaptado a la marca, tengo que tener spa capilar, tengo que dar una experiencia al cliente, tengo que fijarme en qué tipo de experiencia da. A partir de aquí, ¿qué sería crear conceptos disruptivos dentro del desarrollo de la marca? Hemos empezado por tecnología, seguimos en esta. Pues realmente, si seguimos con el tema de branding, el tema de naming y tal, evidentemente tener un nombre único, eso siempre es disruptivo. O sea, un nombre que nunca se haya oído siempre va a ser disruptivo. No vas a poder un nombre que se haya utilizado en cualquier momento. Y luego, a nivel de concepto de branding, pues por ejemplo, lo que tú has comentado, ¿no? El tener una marca dinámica es muy disruptivo todavía, aunque... Mira, esto que acabas de decir es muy buena, porque hace poco vi una publicidad que realmente había utilizado, no me acuerdo del nombre, pero era un nombre que era incluso agresivo a escucharlo, que era un nombre como utilizando un taco fuerte, que era como, entenderme, no me acuerdo si era así, lo buscaré y os lo digo, siguiente podcast, que era como, no me toquen los huevos. Sí. Era la marca, ¿no? Y entonces realmente toda la comunicación y el branding lo estaban haciendo a través de algo que era, que cualquiera, en el estándar, no sería normal para la marca, que sería no me toques los... ¿No? Con lo cual realmente están, de hecho, están reventando el mercado. O sea, hay un montón de gente porque además han creado una experiencia, no me acuerdo si con el huevo, algo así, pero como que la gente llega y tiene que decirle, tú, o sea, para pedirle algo, tienen que decirle, tú, no me toques los huevos. Y entonces el otro dice, vale, entonces al que le viene a pedir algo de normal, no le atienden. Entonces, eso es algo que rompe las reglas del mercado, ¿no? O sea, no es para ti o para mí, sino, hostia, tenemos establecido que hay un protocolo de actuación
que realmente es la educación, ¿no? Y aquí me planteas lo contrario, que es decir, oye, no me toques los huevos para que quiera que te atienda. Esto que acabas de decir va por ahí, ¿no? El Sí, cómo, el qué nombre tengo único y además que sea que diga, hostia, incluso que sea un nombre que rompe un poco las reglas de la comunicación, claro, las reglas del mercado. Incluso que sea un nombre que incluso no te lleve o sea, que no esté utilizado en tu sector, por ejemplo, ¿no? O sea, el otro día incluso lo hablamos, ¿no? El tema de, por ejemplo, de la hamburguesería está en Vicio. Vicio siempre te lleva a una parte un poco más oscura, un poco más sexual, ¿no? Incluso sexual, tal. Llevarlo a la parte de la hamburguesería, que es algo muy noble, ¿no? De comer y tal, y que todo el mundo socializa comiendo. El llevar esa palabra de vicio a un negocio, pues incluso la estética que la ves y es todo rojo, es como sí, que no es con un McDonald's. Sí, te imaginas al McDonald's y McDonald's. infantil y tal. Evidentemente van a un target un poco más, pues eso, de gente joven, 18, tal. Por eso te digo antes lo del target. Eso es disruptivo. ¿Por qué? Porque al final utilizas un naming que no es para ese sector, pero lo utilizas, lo introduces, lo moldeas y generas a nivel de espacio y a nivel de naming, pues generas una marca que es totalmente disruptiva dentro de lo que es actualmente el mercado de las hamburgueserías. Le acabas de dar porque... Claro. No sé si habéis visto, yo también me lo encontré por Instagram, un vídeo de bueno, sabéis que han sido las aperturas en Ibiza, ¿no? Y en las aperturas de Ibiza, digamos, se ha relanzado lo que toda la vida ha sido Privilege y se ha relanzado como Universe. Bueno, el naming no pone Universe, sino pone o sea, pone una... No tiene las vocales. No tiene las vocales, y entonces tú te imaginas Universe, pero han creado una experiencia inmersiva, tecnológica, disruptiva, y dentro de la sala donde la gente va a comer está Vicio. Claro. Está la marca que acabas de decir, Vicio. ¿Por qué? Porque es su sector, es su target. Al final van ahí. El eslogan, el único vicio legal en la isla. El único vicio legal. El único vicio legal de la isla. Es que es así. Lo han hecho muy bien. En Estados Unidos hay un restaurante, no sé quién me lo decía, no sé si estuvo tal, hay un restaurante que la gente va a que le insulten. O sea, están comiendo y a lo mejor tú pides una hamburguesa y la camarera te dice, ¿estás seguro tú con lo gordo que estás? ¿Vas a comerte una hamburguesa ahora? O sea, es muy fuerte. O sea, al final es disruptivo y la gente... Porque se carga las normas. Claro. O sea, se carga lo establecido. Claro. La disrupción es, oye, me cargo lo establecido y realmente, en vez de ponerme, imagínate, las luces en el techo, te las pongo en el suelo. Y realmente te las pongo de cara ahí en el suelo y hostia, pero Caminas por una pantalla de LED, o sea... Tú imagínate a nivel experiencial una peluquería en la que vayas a nivel estético. Imagínate una peluquería que iría la gente. Yo creo que triunfaría. Que hiciese lo mismo que te he dicho. Que vaya allí una señora y que diga, no, es que me quiero hacer rubia. ¿Estás segura? Pero si tu cara es muy fea para eso. Sí, que la comunicación fuera agresiva y dar esa dilución. O sea, yo te digo que rompería el negocio. Claro, siempre. Fíjate, llevémoslo... quería aterrizar este concepto y voy a cerrar, digamos, explicándolo la parte disruptiva en un salón de peluquería y propongo una sección. Propongo una sección en que la próxima vez que quedemos nos comprometamos a traer ejemplos de disrupción para salones. ¿Os parece bien? Y así realmente empezamos con una serie. Empezamos con una serie de cómo conseguir un salón disruptivo. Pero tema que todo el mundo prácticamente creo que conoce, ¿no? Bueno, o por lo menos suena o alguna vez lo ha visto. ¿Quién ha sido la persona, o sea, el personaje público que ha sido disruptivo y todo el mundo lo ha visto y todo el mundo lo odia? Ha sido hater y realmente tiene un impacto masivo. A mí no me gusta, pero conocéis a Yados, ¿no? Yados Fitness, ¿no? Yados Fitness ha sido un concepto de comunicación disruptiva. ¿Qué quiere decir? Que el tío sale con vídeos diciendo, tío, si eres gordo, tienes panza, ¿no? Y entonces realmente empieza a crear un impacto porque se cargan las normas de comunicación social que deberíamos tener. Cuando digo, no es percepción mía o tuya, es, oye, tío, tenemos un estándar de educación comunicativa que nos permite ser respetuosos con la gente y no eres sensibilidad más allá de... Porque yo hoy puedo herir la sensibilidad a alguien, pero no estoy haciéndolo desde una comunicación adrede para ello. Será porque tú tienes la piel muy fina. Pero si yo ahora digo algo agresivo, me estoy cargando unas normas de comunicación. Entonces, lo disruptivo a nivel tecnológico sería crear una tecnología que se carga al mercado porque no está vista. En comunicación sería hacer una comunicación que se carga los cánones y estándares de comunicación. En iluminación sería decir, joder, es que hemos pasado de la bombilla al LED. Es que del LED hemos pasado al no sé qué.
de los colores tal hemos pasado al cual, de las marcas que eran suaves, comunicativas, la disrupción es estar en... Yo hice un ejemplo de marca, además que tú conoces, es la de Brandy's Burger Bar, que era una marca totalmente disruptiva. ¿Por qué? Porque no entraba dentro de los cánones de la marca, de la identidad de marca. Y de la hostelería, de un poco del rollo de ¿a qué juega la hostelería? ¿A qué juega la peluquería? La peluquería realmente, la marca siempre ha jugado al autor. El nombre del autor, me pongo Carlos Sánchez, Carlos Roma, y realmente es el nombre de la peluquería. Cada vez se juega más a conceptos. Ahora realmente ya estamos jugando a marca de conceptos. ¿Qué sería disruptivo para una marca en peluquería? ¿Cómo comunicaría una marca disruptiva en peluquería? Digamos, quiero aterrizar el concepto en que habrían, para conseguir un concepto disruptivo, tienes que tener una marca al menos 6 atributos, 4 de 6 de diferenciación. Está en tener una tribu muy definida y tener una tribu específica. Segundo, tener una comunicación diferente. Hemos hablado de no me toques los huevos, o sea, no sería así, pero tener una comunicación disruptiva. Luego, tú has tocado otro punto, que sería tener servicios que sean diferentes y los no convencionales, no establecidos. Lógicamente puedes jugar con una imagen diferente, tribu diferente, modelo diferente. Yo he hablado de cómo crear un modelo de suscripción que me percibirían. Entonces, un salón de peluquería es disruptivo cuando realmente al menos tiene de 6 atributos, al menos 4 que te diferencian de las normas convencionales. Entonces sería, dentro de la marca, conseguir un atributo de marca de diferenciación, me comunico diferente, pongo imagen diferente, mis espacios, mis colores no es lo convencional. El nombre no es lo convencional y realmente luego me genera espacios, modelos y servicios que sean totalmente diferentes. Así crearíamos algo por encima de la norma o diferente a la norma, ¿no? O sea, sería cómo construimos lo que no es la norma. Entonces, uniendo diferentes elementos que cada uno de ellos rompe un poco lo establecido. Sería un poco el concepto. ¿Cómo lo ves, Carlos? Bien. Perfecto. A ver, para mí, efectivamente, cuantos más atributos se cumplan, pues mucho mejor. Pero más disruptivo. Mucho mejor para el empresario. O sea, es que al final esto se trata de facturación, de un buen mantenimiento en el mercado y de que las gráficas siempre vayan para arriba, ¿no? O sea, todo esto que estamos hablando al final es para eso, ¿no? Entonces, ¿sabes que yo tenía un profesor que decía que lo que no son cuentas son cuentos? Claro. O sea, al final todos los esfuerzos que hace una empresa son para facturar. Para que al final realmente genere un buen negocio, que sea bueno para el cliente, que sea bueno para la empresa y que genere... Lo hablábamos antes por el caso que tenemos muy cercano de Francisco, de Mimum, y estuvimos con él en Madrid el otro día en el evento que organizasteis y lo corrobora. Las cifras van para arriba constantemente. Entonces, para nosotros, entiendo que para vosotros y para mí es súper satisfacción oír eso de un cliente, ¿no? Porque las cifras van para arriba y además él se siente a gusto. Y está a gusto y el equipo... fantástico, están a gusto todos, se les ve además en Instagram con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, espacio inspirador, o sea, es... Él está a gusto, el cliente está a gusto, gana dinero, ¿qué más quieres? Justo. Es todo. Te sientes muy bien porque dices, bueno, pues me siento realizado, ¿no? Con este proyecto. Muy bien. Oye, nos quedamos aquí, porque realmente creo que hemos explicado... Digamos, hoy hemos explicado desde un punto de vista... que nos quedamos aquí, que vas a traer unas pizzas o algo aquí para comer ahora. Sería disruptivo. Y yo creo que Álvaro estará de acuerdo conmigo, aparte de que el calor que tenemos, que hoy ha sido disruptivo, sí, porque realmente hemos creado una conversación muy diferente, muy podcastera. O sea, quiero decir, menos ordenada, más debate. Hemos abierto más debate. Claro. Pero yo creo que para el que le guste escuchar, entender, realmente profundizar en conceptos... Estas son las conversaciones que tenemos habitualmente. Sí. Si comemos, si hablamos o si tal. Así que yo creo, Álvaro, que ha sido la más podcastera que hemos tenido, ¿no? Sí. O sea, yo creo que sí. Sí, la más de debate y la más conversación, no en base a vamos a explicar 4 cosas, sino, oye, hemos decidido grabar un podcast, vamos a explicar esto. Hemos hablado de ejemplos, hemos hablado de Mimum como ejemplo, hemos hablado de Afiora con el concepto de creación de naming. Creo que se nos quedan 2 puntos aquí, que sería que cuando tengamos a Afiora presentarla, e invitar a Carlos, al tercer Carlos, para que pueda venir aquí. Estaría muy guay que realmente lo pudiéramos presentar y que la gente lo vea. Y luego, por otra parte, hemos tenido un debate sobre qué es la disrupción, que yo creo que nos hace entender, o la gente nos ve, que al final entre nosotros también tenemos debate y también ponemos encima de la mesa ideas confrontadas para que realmente pues
Yo creo que, mira, hay partes de esta conversación que ahora he tenido que creo que nos valen a todos como mentoría, que es como que realmente aprendes de la conversación y te lleva a profundizar en ideas desde otro punto de vista, ¿no? Hay que hablar. Hay que hablar, chicos, hay que hablar siempre. Comunicación, muy bien. Oye, señor Roma, muchas gracias por venir hoy con nosotros. Ya lo sabéis. Y don Carlos, de nuevo a tu podcast, gracias por tu sabiduría. Gracias por Nos vemos en la siguiente sección. Además, estando aquí con Carlos, guau. De cómo conseguir una peluquería disruptiva. Compromiso total, ¿eh? Sí, Y claro. empezamos temporada en septiembre con sección disruptiva. Seguro, aquí estamos. Chao. Bien, espero que te haya gustado tanto como a nosotros, porque creo que ha sido el episodio, lo hemos comentado ahora, más conversacional que hemos tenido. Realmente es una pasada compartir trabajo, profesión y pasión con los Carlos Roma y Carlos Sánchez, y realmente disfrutar de ese expertise que seguro que te ha ayudado a entender la importancia que tiene el branding y el interiorismo en tu negocio de peluquería. Si te ha gustado, porfa, déjanos un corazoncito, compártelo para que le ayude a más gente como tú y déjanos tus comentarios, pregúntanos. También te dejamos aquí abajo el enlace a Carlos Roma por si también quieres seguirle y contar con su expertise y sus servicios. Sin más, si quieres conocer más de lo que hacemos en el branding y interiorismo, déjanos tu comentario, te hablamos, te escuchamos y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.